Esto es el 555, sí, pero parece que ahí tenemos. Entonces esta es la frecuencia a la que oscila el circuito, ¿sí? Esta frecuencia de aquí, esta. Entonces se persigue que RA sea igual a RB en lo posible, en lo posible. ¿Sí? Entonces con el diodo sacamos a RB del mapa en la carga y en la descarga. Entonces tendremos ahí una similitud en el estado alto y en el estado bajo. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces, regresemos a la clase del día lunes anterior, en la cual vimos los sistemas digitales, en la cual vimos los sistemas digitales, ¿no? Ok, habíamos visto, ups, habíamos visto la puerta AND, esto es A, esto es B y esto es C. Y la puerta NAND, A, B, todo lo que tenga a la salida una bolita es un inversor, o sea, aquí sería A por B y aquí sería A por B negado. La barra encima significa negado, o sea, negativo. Esta de aquí es la NAND, teníamos la OR, que es A más B, teníamos la NOR, la negada de OR, que es A, que es B, entonces es A más B negada. Yo les puse las tablas de verdad el día lunes anterior. Sí, básicamente no hay nada, digamos, de misterio ahí. Lo que sí es importante que ustedes conozcan, bueno, para que tengan ustedes una idea, los circuitos digitales nacen así de manera global en la década del 70 con la serie 74XX. Se llama la serie TTL, que es la lógica transistor-transistor, ¿no? Entonces, aquí tenemos que las XX significan, o sea, las diferentes puertas. Sí, por ejemplo, déjenme ver, aquí tengo yo el integrado, a ver, sí, el 7400. Bueno, son las diferentes puertas, ¿no? Bueno, eso ya es, ya, hay 7400 que es la NAND. Tenemos más integrados por aquí. La 01, el 7401, que son 4 puertas NAND ingresadas. Tenemos sí, o sea, son varias puertas. La NOR, que es la 02, son 4 puertas NOR que están en el integrado. La única cosa interesante del TTL es que trabaja entre más 5 voltios y tierra, y 0 voltios. Son los dos estados. En la década de los 70, 80 sale al mercado la serie CMOS. Con CMOS, aquí ya entran los transistores MOS. Estos aquí son los
los BJT, que ya los vimos, y aquí entran los MOSFETs. Entonces con TTL trabajamos con 0,5 voltios. Con los MOSFET podemos trabajar entre 0 y 8, 9, 10, 5, 6 voltios. O sea, tiene una variedad de voltajes más amplia, ¿correcto? Ok. Básicamente eso les quería mostrar para avanzar con lo que está en la materia. Tenemos un integrado del 7404 que son 6 de estos elementos. Si aquí está A, aquí está C. Entonces C es el negado de A. Recuerden que la bolita a la salida implica la negación, ¿sí? O sea, es el negado, es el inversor, o sea, es un inversor. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Nos toca ver, según el programa de la materia, nos toca ver entradas analógicas, salidas analógicas. Eso es con los microcontroladores. Vimos el álgebra de Boole, vimos las compuertas. El día viernes les hablé de los flip-flops. Vamos a ver ahora la parte, digamos, de los flip-flops y los contadores. ¿Sí? Flip-flop y los contadores. Por aquí estaban esos señores. Ay, ay, ay. Ya. El flip-flop. Recuerden, el flip-flop se lo abrevia así, FF. Flip-flop. ¿Qué tiene de particular el flip-flop? Que está en un estado, póngase en estado bajo. Yo le aplico un pulso a la entrada y ¡plac! Cambia de estado al estado alto. Y se me queda ahí hasta que yo aplique otro pulso, ¡plac! Cambia de estado. O sea, este es el bistable. Se me queda estable en el estado al que yo lo cambié, ¿sí? Entonces, tenemos el flip-flop. Tenemos el flip-flop básico, que se llama el flip-flop básico, se llama el flip-flop RS. La RS significa por set, reset, reset y set. Básicamente es este de aquí. Aquí tenemos la entrada A y pasamos a una puerta NOR. ¿Sí? Tenemos, este es el número 1. Tenemos aquí un flip-flop, perdón, una puerta NOR. Este es el número 2. Y aquí le ponemos la entrada B. ¿Sí? ¿Qué ocurre? A la salida vamos a llamarle Q. Y a la de acá vamos a llamarle Q negada. Entonces, la salida de cada uno de ellos la realimentamos a la entrada del otro. Y a las entradas A y B le vamos a cambiar de nombre. Vamos a ponerle R y S. Y en vez de estar dibujando el flip-flop con las puertas, la simbología básicamente es esta. Este es el símbolo del flip-flop RS. Aquí están las entradas R, S, ¿sí? Y ponemos aquí Q y aquí le ponemos Q negado. Punto. O también podemos ponerle, también se puede ponerle, si ustedes quieren,
Hagámoslo con rojo para que sea diferente. Si hay espacio ahí. También se puede ponerlo así. Set, reset, Q, y aquí le ponemos el inversor aquí también. Para que sepa que es Q negado, ¿no? Recuerden ustedes, y eso ya es para indicar nomás que es Q negado. Básicamente es eso. Entonces, ¿cuál es la tabla de verdad? La tabla de verdad del flip-flop. La tabla de verdad. ¿Se acuerdan ustedes que hicimos la tabla de verdad con el álgebra de Boole para las puertas lógicas? Entonces tenemos aquí la entrada de S, la entrada de R y Q. Claro, Q negado va a ser el opuesto de Q, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si está en estado bajo L, en estado bajo L, aquí no hay cambio, no hay cambio. Si está en estado alto, el set, y en estado bajo, el reset, entonces este de aquí se va al estado alto, Q. ¿Sí? Si está el S en estado bajo y el reset en estado alto, este se va a low, abajo, bajo. ¿Sí? Y si están ambos en alto y en alto, esto de aquí, digamos, se me queda en estado alto. Básicamente lo que me dice la teoría, cuando están estos estados, alto y alto, este de aquí no es usado. O sea, este de aquí no es usado. O sea que nomás usamos los tres primeros. ¿Sí? Básicamente es eso. No hay nada de misterio ni de ciencia ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No creo que tengamos nada de ciencia ahí. Ya, tenemos otro flip-flop. Tenemos otro flip-flop que es el JK. Flip-flop JK. Y tenemos también el flip-flop tipo D. El JK y el D, tenemos el flip-flop, el D, y también el flip-flop, el JK. ¿Sí? JK. Ya, ellos tienen una particularidad. ¿Cuál es? La particularidad es que ellos, así como tienen una entrada, digamos el tipo D, este es el tipo D. El tipo D, tenemos la entrada D y la salida Q. Q. Claro, también va a haber Q negado, por supuesto. Q y Q negado, ¿no? La parte interesante es que tienen una entrada aquí llamada clock. Clock. Entonces, el clock, que ya vimos cuál era el clock, el estable que está, digamos, ahí dando vueltas. Entonces, para que haya cambios, tiene que estar el clock en estado alto, ¿correcto? Entonces, la tabla de verdad es esta de aquí, con el D. La tabla de verdad dice que la entrada D, la salida Q, entrada D y Q, si está en L, Q está en L. Si está en alto, Q está en alto. Pero para ello se requiere que tengamos la entrada del clock para que lo habilite, ¿correcto? Ese es el tipo D. Es una entrada, nada más. En cambio, en el JK, sí, en el JK tenemos dos entradas. Voy a ponerlo acá. En el JK tenemos dos entradas. Básicamente es así. Es lo mismo, pero aquí tenemos es la salida Q, Q negada, y tenemos aquí las entradas J y K.
J y K, y lógicamente aquí también tenemos el reloj, el clock, que es el que me va a permitir hacer, digamos, la variación, ¿no? Tenemos, sí, tenemos que la tabla de verdad es muy parecida a la del SL, es bien parecida. Asimismo, aquí tampoco, digamos, tampoco se la usa, ¿no? Tampoco se la usa. Básicamente es lo mismo. La diferencia con el JK del SCR es que puede trabajar con el reloj, ¿sí? Trabaja con el reloj. ¿Y cuál es lo interesante de los flip-flop JK? Que podemos hacer contadores. O sea, con el tipo D o con el JK podemos hacer contadores. Un contador es sencillo. O sea, podemos ir cambiando. Hagámoslo con el tipo D, que es el más fácil. Tenemos aquí un D, aquí está el D. Sí, aquí tenemos, esta es la salida Q. Vamos a tomar nomás, digamos, la salida Q, nada más, la Q. ¿Qué ocurre? Aquí le aplicamos el pulso, aquí tenemos la entrada del reloj, ¿sí? Entonces, aquí esto me lanza un valor y a la vez alimentamos a otro flip-flop en cascada. Aquí tenemos otro valor. ¿Cuál es la parte interesante? La parte interesante es que fíjense ustedes, cuando tenemos aquí un pulso, nos regimos por esta misma, es por la misma, ¿sí? Entonces cambia y ese mismo pulso a lo que llega aquí también cambia al siguiente. Y aquí podemos poner más etapas en cascada. ¿Cuál es la parte interesante? Voy a hacer aquí quizás un poquito demasiado rápido, pero es sencillo. En sistemas digitales, ¿cómo nos comunicamos? Porque nomás tenemos 0 o 1, o sea, bajo o alto. ¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos con códigos. El que más se usa es el código de aquí. Es el de 4 dígitos. 0, 0, 0. Bueno, voy a ponerlo con 3, pero son con 4. Pero bueno, no importa. El número 1, aquí es el número 0. El número 1 es 0, 0, 0, 1. El número 2 es 0, 0, 1, 0. Número 3, 0, 0, 1, 1. Este es el código binario, ¿no? El número 4 es el 0, 1, 0, 0. El número 5, seguimos así, 0, 1, 0, 1. Mira la pizarra. El 6, 0, 1, 1, 0. El 7, 0, 1, 1, 1. Y ahí tenemos, digamos, el número 8, ¿no? Que es el 1, 0, 0, 0. Y todo se repite ahí, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, este de aquí sería, digamos, el lenguaje, la forma como se comunica. Entonces, tienen que haber circuitos que me codifican, o sea, que me decodifican qué número estoy aquí enviando. O sea, este de aquí, recuerden, va a estar cambiando alto, bajo, alto, bajo. Entonces, si yo tengo, esta parte la voy a borrar, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un contador, no sé, pongamos aquí el JK, alimentamos aquí a otro contador, JK, no importa, y eso ya, o tipo D, mejor para que se vea más sencillo, tipo D. Tipo D. ¿Sí? Este de aquí es el D, entrada D. Sí, es lo mismo, aquí tenemos Q, esto de aquí me alimenta a otro, este de aquí es el D, el Q, el D, el Q. Aquí tenemos los 4 dígitos de salida, aquí de D y Q, ¿no? Entonces, a la vez que estamos aquí alimentando, si ven ustedes, tenemos aquí la salida que me va cambiando. Entonces, se puede hacer, digamos, esa tabla, vamos incrementándole, este va cambiando
cambiando 1, 0, 1, hasta que llegamos, digamos, al final. Y aquí me queda, qué sé yo, un 0, por ejemplo, 0, 1, 1, 0, por ejemplo. Y ese contador ya me sacó, enviándole aquí un tren de pulso que queremos ahí hacer lo que sea, me va contando. Va cambiando de estado, cambia, 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 siguiendo esta lógica. Entonces es importante definir cuál es el valor del término de valor de menor valor y cuál es el de mayor, me explico. O sea, aquí tenemos el mayor y aquí el menor. Este de aquí es menor, este es mayor. Entonces, estamos cambiando, o puede que también sea al revés, depende de cómo yo diseñe mi contador. ¿Sí? Entonces va cambiando. Yo tengo aquí, digamos, un código que lo puedo después descifrar o decodificar y me da ahí el valor. He procurado ser lo más compacto, conciso posible. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y eso básicamente es cómo trabajan los contadores. Claro, para poder ir cambiando, necesitan que tengamos la entrada del reloj aquí, el reloj. Condición importante para poder cambiar, ¿sí? El reloj los está habilitando, ¿sí? El reloj. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Me están siguiendo o no, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ya, vamos a darle la entrada al ingeniero Santa María, recién graduado de la facultad, hizo su trabajo de graduación con Arduino y él nos va a explicar en 40 minutos la teoría correspondiente a las tarjetas de desarrollo, específicamente con el Arduino, ¿sí? Ingeniero Santa María, ¿puede por favor presentarse, por favor? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Buenos días. Ponga el video, por favor, ¿sí? Sí, ya puse. Buenos días. ¿Sí me Suba la escuchan? voz, que no se le escucha, Giovanni. Buenos días, ¿ahí? ¿Sí se escucha? Más, súbale más. Ya. ¿Sí me podría dar acceso a la pantalla para... A ver, para poder compartirles la presentación? ¿cómo le hago aquí este? Lo hago hospedador entonces. Ajá. Ok, ya está ahí como hospedador. Ya. ¿Ya puede manejar o no? Sí, sí. Pero suba la voz, Giovanni, que no se le escucha. Ya. A ver. Giovanni, no se le escucha. ¿Ahí? ¿Se escucha? Excelente. Y ahí está bien. Ya. Buenos días con todos. No se Voy le a escucha, hablar un Giovanni. poco sobre Giovanni, lo que es... Perdón, Giovanni. Acerque más ¿Sí? la boca al micrófono, por favor. ¿Sí? Ya, ahí se escucha. Ahí está bien, sí, gracias. Ya. Voy a hablar un poco sobre lo que es, en este caso, las tarjetas de desarrollo Arduino, qué viene a ser, en este caso, el proyecto Arduino y, bueno, todas generalidades sobre estas tarjetas de desarrollo. En este caso, las tarjetas Arduino vienen a ser las tarjetas de desarrollo más populares a nivel mundial. Sobre todo para lo que viene a ser los proyectos tipo Maker, tipo proyectos, digamos, caseros, proyectos para personas que se inician sobre todo lo que es la electrónica digital, y también para personas que quieren tener un poco más de conocimiento sobre lo que es la electrónica analógica. Este tipo de tarjetas nos dan ese esa como introducción, digamos, a este mundo. Nos ayuda a entender un poco sobre todo cómo se llevan a cabo ciertos proyectos, ciertas programaciones, porque incluso se tiene que programar en este tipo de tarjetas, pero nos ayuda bastante sobre todo a entender lo que es la parte
de la electrónica digital, inclusive parte de sistemas digitales que vienen a ser parte de esto mismo. Hay otro tipo de tarjetas de desarrollo, además de esta, como por ejemplo la tarjeta Raspberry Pi. Tiene sus generalidades, tiene sus diferencias, ya las vamos a ver en estos momentos. Este, ¿Cómo vamos? ¿Qué viene a hacer entonces Arduino? Vamos a hacer la introducción. ¿Qué es Arduino? Arduino es una plataforma de creación electrónica de código abierto, la cual se basa tanto en hardware libre como en software libre. Este tipo de tarjeta es fácil de usar, es flexible y sobre todo muy útil para personas creadoras, para creadores y desarrolladores de software. Actualmente, para poder entender este concepto que nosotros manejamos de lo que es hardware libre, de lo que es software libre, eh, hay que entender primero qué significa esto. Cuando hablamos nosotros de hardware libre, de software libre, es que nosotros vamos a tener en este caso lo que es el compilador, que ya vamos a verlo, vamos a inclusive a programar un poco, un ejemplo ahí. Lo vamos a tener, no vamos a tener que pagar, solo lo podemos descargar directamente, no hay ningún problema con eso. Y el hardware libre, en este caso nosotros podemos comprar las tarjetas de desarrollo ya hechas, como también nosotros podemos descargarnos los planos, podemos descargarnos los diagramas y podemos realizar las distintas construcciones, configuraciones, cambios que tengamos que hacer, no hay ningún problema con eso. Inclusive he visto bastantes modificaciones que le saben hacer a las tarjetas Arduino para poder adaptarlas a determinados procesos, digamos, que se quieran hacer. En ese sentido es bastante interesante, bastante factible para realizar ciertos proyectos caseros que uno quiera realizar. Entonces, ¿qué nos ofrece Arduino? Arduino también ofrece lo que es la plataforma IDE, Arduino IDE, que es la plataforma en la cual se van a realizar los distintos programas, se va a realizar la programación de Arduino. Esto se llama, este es el entorno de desarrollo integrado, en este caso Arduino, en el cual nosotros, además de la programación que nosotros vamos a realizar, nosotros también vamos a poder compartir las librerías que nosotros realicemos, podremos también descargarnos las librerías que nosotros también necesitemos para determinado proyecto, porque hay, por ejemplo, sensores que necesitan o sea, ciertos módulos, ciertos sensores, necesitan su librería, se la puede descargar de Arduino, no hay ningún problema en ese sentido. Además de todo eso, inclusive con los ejemplos lo vamos a ver un poco, cuando también veamos lo que es la plataforma, el IDE, también nosotros podemos ver que en estas librerías que se generan, que se pueden bajar de Arduino, de la página, vienen con ciertos ejemplos para nosotros con los determinados módulos, con lo que necesitemos para realizar ciertos proyectos, vamos a poder realizar en este caso los ejemplos, los proyectos que nosotros vayamos necesitando a la larga. ¿Cómo nace el proyecto Arduino? Este proyecto nace en el 2003 cuando estudiantes del Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea en Italia realizaron este proyecto con la finalidad de facilitar el acceso al uso de la electrónica y la programación. Hablamos que en ese tiempo existían tarjetas de desarrollo como la que se ve ahorita en la diapositiva, existían tarjetas de desarrollo, pero no tenían ni las prestaciones, digámoslo así, que tiene actualmente Arduino. Además de esto, tampoco tenía esta cuestión de los costos. Hablamos que la tarjeta Arduino está costando 15, $20 dependiendo de las características que nosotros deseemos, inclusive mucho más económica. Sin embargo, este tipo de tarjetas costaban más de los $100, no tenía las prestaciones que tiene Arduino actualmente y además era muy difícil de conseguir. Entonces, para personas, para estudiantes que se iniciaban en el mundo de la electrónica, conseguir este tipo de tarjetas y adquirirlas era muy complicado. Entonces,
Ese fue el resultado por la cual este tipo de módulos en los Arduinos consiguieron esta fama, sobre todo por la cuestión de los tiempos y sobre todo por perdón, sobre la cuestión de los precios y sobre todo por la facilidad de acceso que se tiene. Y hablamos también que es de código abierto, de software libre, hardware libre. Entonces, es una combinación ideal. Entonces, ¿cómo funciona Arduino? Arduino básicamente se centra su funcionamiento en un microcontrolador Atmel, ATmega 328, el cual nosotros vamos a programar las secuencias, vamos a programar las acciones en dicho controlador, en dicho microcontrolador, y mediante los puertos de entrada y salida digital vamos nosotros a realizar determinadas acciones. También el Arduino cuenta con entradas analógicas, solo entradas analógicas. Creo que hay unos modelos que cuentan con salidas analógicas, pero en este caso el Arduino solo cuenta generalmente cuenta con entradas analógicas. Bueno, vamos a tomar ciertas acciones. Por ejemplo, si queremos abrir quizás mover quizás algún motor, quizás por ejemplo, eh, activando alguna luz, activando alguna LED, activando algún contacto, algún relé, que hay algunos módulos así. Lo que nosotros necesitemos para nuestro proyecto lo podemos hacer con Arduino, y programando ciertas acciones previamente en el microcontrolador. ¿Cuáles son o algunos de los tipos de Arduino que existen? Estos son, digamos, un listado, una visualización pequeña de la cantidad de Arduinos que pueden haber. Tenemos, por ejemplo, dependiendo de las características que nosotros queramos, por ejemplo, si nosotros necesitamos más puertos, nosotros necesitamos menos puertos, nosotros necesitamos que, por ejemplo, tenga alguna entrada para conexión Ethernet, necesitamos a la final que sean más pequeños. Depende de las características de nuestro proyecto, vamos a requerir un Arduino de este tipo. En algunos de los casos, creo que uno de estos, creo que es el Arduino Due, si no estoy mal, es el que tiene salida analógica, la salida de 5 voltios, se lo maneja, bueno, depende del proyecto que se vaya a requerir con eso. Aquí tenemos también algunos de los módulos que también viene con Arduino. Este, este tipo de módulos se lo conecta a la par, va a depender también de las características de los módulos. Algunos módulos, por ejemplo, si son de 3 patas, se conectan los voltajes en determinado punto y un voltaje de acción, que puede ser, en este caso de salida, se lo conecta en otro pin. Depende de la data del mismo módulo, del mismo controlador. Bueno, todo esto va a depender también, pero así mismo, todo esto se trabaja a la par con Arduino. Bueno, aquí están los que son las partes de Arduino. Un ratito. Ya. Entonces, el Arduino 1, bueno, aparte del Arduino 1, igual los demás tipos de Arduino también se asemejan un poco. Tienen lo que son las entradas, salidas analógicas, que las entradas y salidas analógicas se van a manejar con valores de alto o bajo. Entonces, en este caso, el valor de bajo va a ser 0 voltios y el valor de alto va a ser, en este caso, 5 voltios. Se los maneja, son 12 pines, son 13 pines que se manejan de esta forma, entrada y salida. Eh, Tiene también los indicadores, tipos de socket, por ejemplo el ISCSP, que vienen a ser para determinados tipos de comunicación, para otros tipos de placas, para otro tipo de controladores inclusive. Tiene indicadores de conexión, en este caso los leg estado TX, RX, que vienen a determinar el tipo de la comunicación, en este caso la comunicación serial. Tienen otros tipos de socket, como ya les venía indicando, para otros tipos de comunicación. Y aquí viene un poco lo interesante con los pines análogos. Como les comentaba, los pines análogos se manejan de 5 voltios eh, y también con una resolución de 10 bits. Ya les voy a explicar al final qué viene a ser este tipo de resolución.
No solo en estas placas de Arduino, sino en los microcontroladores en general y cuánto infiere, sobre todo en el resultado, sobre todo en la lectura y los procesamientos de datos. Pero esta básicamente es la general, las partes del Arduino y cómo se conforma. A ver, un momento. Ya, entonces, ¿cuáles son las características? Ya veníamos comentando. El microcontrolador utilizado es el ATmega 328. El voltaje de operación es de 5 voltios. Los puertos digitales se manejan con 5 voltios. Los puertos, la alimentación inclusive se maneja con un rango de 5 voltios. El voltaje de entrada, si se lo conecta en el jack, debe ser entre 7 y 12 voltios. Lo recomendado para que no haya ningún problema en cuanto a las cargas, la potencia. Los pines digitales y salidas son 14, en este caso con 6 que se manejan con salidas PWM. Los pines de entradas analógicas son 6. Y bueno, aquí vienen varias características, pero del microcontrolador. En este caso viene a ser la memoria flash, la SRAM, la EEPROM, y bueno, la velocidad de reloj que también maneja, en este caso el Arduino. Todo viene ya a ser parte de las características, pero del microcontrolador. Entonces, vemos aquí un pantallazo, igual ya vamos a verlo un poco más adelante, del IDE de Arduino, en el cual se divide en dos partes grandes. En este caso es el voice setup y el void loop. El voice setup, prácticamente los comandos se los configura, se los setea, y en el void loop se crea o se programa el ciclo. En este caso, la acción que se va a realizar constantemente hasta que el programa se lo cierre o el proceso se lo cierre. Vamos a ver unos ejemplos que les quería mostrar. Eh, ¿Me confirman si se puede ver? Sí se puede ver, ¿verdad? Un video. No, No hay video, no hay video. Ya. Ya, ahí sí se ve, creo. sí. Ya. Entonces, básicamente estos proyectos se los trabajan, como les había comentado, en este caso con varios módulos que se trabajan, por ejemplo, en este caso se están utilizando, por ejemplo, servomotores, toda la par de Arduino, todo lo que lo utiliza la par de un módulo Arduino. Eh, Esa es la ventaja y por eso les había comentado al inicio que es la popularidad de este tipo de tarjetas por todos estos tipos de proyectos que se pueden realizar. Estoy aquí enseñando ejemplos de 10 proyectos, pero estamos hablando de que las posibilidades son infinitas. De aquí hay un proyecto que también era interesante también. Eh, Déjenme ver aquí, por ejemplo, uno de evasión de colisiones, que en este caso se utiliza a la par un sensor, en este caso no sé si ultrasónico, se lo puede utilizar a la par, también un sensor infrarrojo para evitar en este caso que un dron colisione. Eh, por eso les comentaba las particularidades que tiene este tipo de placa, sobre todo, y la popularidad que así mismo tiene. A ver, un proyecto más que vean, por ejemplo, este es un sensor, un proyecto que se maneja también con Android. Inclusive mi proyecto de tesis se trabajó también con Android. Este tipo de aplicaciones se las puede trabajar también utilizando aplicaciones basadas en App Inventor. Por ejemplo, una que me acuerdo que inclusive yo utilicé que se llama Codular. Se puede utilizar, se hace la programación respectiva y con eso se pueden realizar los distintos comandos trabajándolo con Arduino. Es bastante interesante, bastante factible en muchos de los casos utilizar este tipo de proyectos. Entonces, ya para cerrar un poco, ¿en qué aplicaciones no se puede entonces utilizar Arduino? Porque
he estado comentando todo el tiempo de dónde utilizarlo, cuándo utilizarlo, qué utilizarlo, pero en qué aplicaciones no se puede utilizar. Yo les había comentado un poco sobre una cuestión, una característica que viene a ser la resolución. Y digamos que esto va a haber va a haber, digamos, ciertos problemas al momento de trabajar este, la lectura de datos, el procesamiento de datos. Hablamos que la resolución lo que hace es fraccionar, digamos, una señal determinadas veces para el procesamiento, digámoslo de esa forma. Entonces, si yo tengo la fórmula en este caso que se utiliza es 2 a la n menos 1 para determinar la cantidad de datos que se van a cortar, pongámoslo de esa manera. Entonces, la resolución del Arduino va a ser 10. Entonces, 2 a la 10 menos 1, que esto va a dar 1023. Entonces, si yo tengo una señal que va a entrar en la entrada analógica de 5 voltios, esos 5 voltios se van a fraccionar sobre 1023, que a la larga van a terminar dando aproximadamente 4.885 milivoltios aproximadamente. Entonces, si nosotros tenemos o queremos procesar una señal directamente de 5 milivoltios o menos, o rangos en los cuales nosotros debemos tomar valores o considerar valores menores a 5 milivoltios, va a haber un problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a necesitar para eso? Previamente procesar los datos. En algunos de los casos va a ser factible utilizar Arduino, en algunos de los casos va a ser factible conseguir otro tipo de microcontrolador, el cual tenga mejores características, tenga mejor resolución y los datos no se puedan, no haya problema con esta lectura de los datos. A nivel industrial, inclusive hay bastantes discusiones en internet con respecto a esto, que si se puede, que no se puede. Va a depender mucho de la necesidad que nosotros tengamos. A nivel industrial hablamos que no solo se utiliza, por ejemplo, este tipo de microcontroladores nomás, sino se utilizan otro tipo de cosas más específicas, como por ejemplo los PLC, los cuales tienen ciertos requerimientos, ciertos desgastes. Por eso comento, depende de las aplicaciones que se van a necesitar, pero sin embargo para este tipo de proyectos, como los que había mencionado, sirve bastante. Y bueno, hay características como las que le mencioné, de esta cuestión de la resolución, que influyen bastante con respecto a la lectura de los datos. Vamos ahorita a ver un poco sobre lo que es el IDE de Arduino. Ese es el ambiente de desarrollo de Arduino. Entonces, vamos viendo un poquito las partes rápidamente. Tenemos... Giovanni, disculpe que le interrumpa, no se le escucha bien, Giovanni. Suba la voz un poquito, por favor. Disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos aquí el menú de Arduino, que en este caso viene archivo, editar, programas, en el cual se puede hacer lo que es la compilación, se puede subir lo que es el programador, mostrar o incluir librerías. Ya vamos a ver un poquito también sobre esta cuestión de las librerías que yo ya les había mencionado un poco. Las herramientas también para establecer comunicación, en este caso con una placa, determinar qué tipo de Arduino vamos a utilizar. En este caso es el listado de Arduinos que están configurados. Podemos configurar aún más todavía, según las necesidades o requerimientos que nosotros tengamos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, primero lo que hacemos cuando realizamos una programación en Arduino es declarar las variables que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si son entradas o salidas, o si son, por ejemplo, en este caso si son entradas o salidas, en la parte digital se lo declara con int, se nombra la variable y se coloca el pin al cual nosotros vayamos a utilizar. En este caso voy a utilizar el pin 3, el pin 5 y el pin 7. En el voice setup, lo que yo voy a configurar es que si este pin en el cual voy a realizar mi acción, en este pin va a ser de entrada o de salida. Entonces, para eso yo utilizo en este caso el pin mode, que es para determinar si este pin, el que yo estoy tomando, en el que yo declaré en la primera variable, va a ser de entrada o de salida. En este caso los tres los estoy declarando de salida
Va a ser un proyecto tipo semáforo, el que va a estar aquí. Vamos a realizar aquí. Y en el body loop, lo que yo voy a hacer, como yo les comentaba, es el bucle. Es lo que se genera automáticamente durante todo el tiempo. Entonces, lo que yo hago es determinar qué va a ser o qué va a pasar en esta salida. En este caso, lo que yo voy a determinar, escribo en este caso digital write, la variable, y en este caso voy a determinar si es una entrada o va a ser en este caso, va a enviar un alto o va a enviar un bajo, o sea, va a enviar la señal o no la va a enviar. Entonces, yo por eso hago esto. High envía la señal o low no envía la señal. En este caso, el delay va a ser el tiempo de espera, digámoslo de esa forma, donde va a estar eh, esperando hasta realizar el siguiente proceso. Todo esto se va a realizar de manera secuencial hasta repetirse. Entonces, una vez que llega a la última etapa, esto se repite. Como toda programación hay que respetar ciertas cuestiones. En este caso en Arduino se tienen que respetar, primero que esta cuestión de los voids, hay que respetarla bien. Los puntos y coma después de cada variable también son otra cosa a considerar, si no, no deja compilar. Y los corchetes también, que son una cuestión que también hay que considerar al momento de realizar una programación. Si no, va a salir un error. Eh, lo que yo les comentaba de las librerías es que hay un punto, por ejemplo, aquí yo me puedo descargar las librerías, yo puedo gestionar, en este caso, yo puedo descargármelas. Este, y una vez que yo me las descargo, la facilidad que me da Arduino es que yo tengo también ejemplos con esto mismo. Entonces yo, por ejemplo, aquí yo tengo el gestor de librerías. Yo puedo buscar alguna librería en específico, quizás algún módulo que yo quiera verificar, digamos así, y yo me lo puedo descargar. Una vez descargados, si nosotros nos vamos al menú de ejemplos, nosotros podemos revisar todos los que vienen por defecto y los que vienen también descargados en este caso de la librería, en este caso de internet. Entonces, esos son algunos de, bueno, los que yo he utilizado y he trabajado. Y bueno, hay algunos ejemplos que se abren de manera automática. Entonces, yo puedo abrirlo, yo dependiendo del proyecto que yo quiera realizar, esto me da una gran ventaja, inclusive para guiarme con algún proyecto en específico. Entonces, como no tenemos esta facilidad de tener físicamente un Arduino para mostrar, vamos a utilizar un programa llamado Proteus, en el cual se pueden realizar simulaciones de circuitos. Vamos entonces a compilar este proyecto, vamos a verificar y compilamos y esperamos. Entonces, para realizar este ejemplo en Proteus, lo primero que debemos hacer es compilar y esperar a que aparezca un menú acá abajo, una opción. Entonces, esperamos un momento. Y una vez que este ejemplo esté compilado, lo llevamos, damos doble clic en uno de estos módulos que se descargan también de internet y vamos aquí. Se va a crear un archivo temporal en el cual yo voy a poder realizar mi simulación. Entonces, tomamos este valor, este archivo que se genera automáticamente una vez hecha la simulación y se lo pega. Entonces, si yo quiero realizar mi simulación, ahí está. Entonces vemos que pasan 4 segundos y va a cambiar al siguiente color. Comienza a parpadear y cambia al siguiente color. Y se mantiene de esta forma. Y una vez que llega al rojo, como nosotros ya habíamos visto, llega al rojo, comienza a parpadear y cambia al verde. Si nosotros por A o B hacemos alguna modificación aquí, esta se va a ver reflejada acá. Por ejemplo, si yo quiero que no haya ese parpadeo, digamos que yo quiero que cambie directamente, yo lo puedo hacer. Yo déjenme ver aquí. Por ejemplo, yo elimino el parpadeo
Yo compilo. Entonces estamos hablando de que va a ir de verde, va a pasar de un amarillo, en amarillo va a parpadear y de una va a pasar a rojo. Y se va a repetir de nuevo. El archivo temporal lo copiamos nuevamente. Y ejecutamos de nuevo la programación. Entonces pasan los 4 segundos ahora y debería pasar directamente a amarillo. Entonces, ¿por qué se mantiene en este caso el LED verde encendido? Es porque no se lo ha apagado, como en este caso, como en las demás ocasiones, no se lo ha mantenido apagado. Entonces, pero vamos a que ahí están ciertas modificaciones que se pueden ir haciendo. En este tipo de librerías, como yo les comentaba, están en internet y bueno, así también se puede trabajar en este caso simulaciones en Proteo. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a lo que hemos visto con Arduino? Con confianza. ¿No? Bueno, ingeniero. Sí, yo quiero que algún alumno, si tiene alguna pregunta, si estuvo claro, no se le comprendió, estuvo todo bien, por favor, quiero que se manifiesten, por favor, estudiantes. Algo no comprendieron, con toda confianza. Quieren que se les repita algo, con toda confianza, ¿sí? Por favor, se les escucha, ¿sí? ¿Sí están en clase o no? ¿O se retiraron? Sí, profesor. Todavía en clase. ¿Y estuvo todo bien o no? ¿O hay dudas? No, todo bien, profesor. Seguro, seguro. Algo que se desea que Giovanni les repita con toda confianza. Giovacana, ¿usted quería decir algo? No, que quedó claro, profe, nada más. Está claro. Giovanni, ¿le puede mostrar su trabajo o no? Déjeme ver, porque ayer le estuve haciendo, el otro día le estuve haciendo modificaciones y ayer los probé y no me funcionó. No le funcionó, no, pues no me dices. Si Sí, no, no me... esa es la estrella de la explicación por su trabajo de grabación, oiga. Sí, ayer lo estuve probando, Y ayer me... explíqueles ahí a los jóvenes de qué era su trabajo. Sí, déjeme al menos explicarles con el circuito un poco. ¿Cómo se lo trabajo con Arduino? Porque, Pero dígales de qué era el tema, sí. ya a ver. Les comento, Giovanni, la voz, Giovanni. el proyecto era elaborar un electrocardiógrafo, el cual mediante vía Bluetooth, o sea, toma los datos, hace el procesamiento de datos mediante Arduino y mediante vía Bluetooth se envía la información a través de un dispositivo Android. Y en ese dispositivo Android se podía determinar, revisar en este caso las distintas, las señales eléctricas que parten en este caso del cuerpo, las distintas señales eléctricas cardíacas. Y mediante también, por ejemplo, un lector de pulsos que también se había programado en Arduino, se puede determinar la condición, en este caso, del paciente. Si, por ejemplo, o sea, mediante los latidos por minuto, si el paciente tenía determinada edad, era de determinado sexo y tenía determinados latidos por minuto, el paciente estaba bien, estaba mal, o sea, dependía de cómo se encontraba. Déjenme ver si aquí encuentro el... Este aquí es. Ya ver. A ver. Ya. Aquí está un poco, bueno, en este paso parte del proyecto y también lo que yo les había mencionado con respecto a lo que es el procesamiento de señales. Cuando hablamos de, por ejemplo, en este caso las señales cardíacas están en el orden de los milivoltios cuando se las toma desde el cuerpo. Va a ser un poco complicado que yo los venga y lo conecte directamente a los módulos
a las entradas analógicas de Arduino porque no me las va a procesar para nada. Ya les comenté sobre la resolución, el voltaje, cómo se maneja, no me lo va a leer. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer previamente? Yo lo que voy a hacer en este caso es procesarlas. Entonces, yo aquí tenía elaborado un controlador, o sea, con multiplexores. Entonces, mediante la aplicación que yo había realizado, yo controlaba con los multiplexores qué combinación abrir, o sea, qué derivación abrir. En este caso estaba tomando las monopolares de las extremidades y las unipolares de las extremidades, es decir, van electrodos conectados a cada uno de las extremidades. Una vez realizada esta etapa, que es una parte de control también, va la parte de procesamiento. Lo que yo utilizo son, por ejemplo, amplificadores un amplificador de instrumentación, el cual es idóneo para este tipo de, de proyectos, en este caso de construcciones que tengan que ver eh, con señales, en este caso señales biomédicas. Entonces hago el procesamiento mediante el amplificador de instrumentación y después de eso yo ya vengo a la etapa de filtrado y amplificación. Entonces, esta etapa de filtrado se la realizó de tal forma que esté dentro del rango de trabajo de las señales cardíacas. En este caso, un filtro llamado filtro pasa altas, activo de cuarto orden, y filtro pasa bajas, activo de cuarto orden. Una vez realizado todo esto, va a la última etapa, que es de acondicionamiento. ¿Por qué se llama acondicionamiento de esta etapa? Y bueno, todo esto viene también parte de lo que le mencionaba, acondicionar una señal previo a, a ingresar a lo que es la entrada analógica de Arduino. Porque estamos hablando que esta señal, si se la amplifica, se la filtra, el rango medio va a ser cero. ¿Y a qué me refiero con esto? El pico hacia arriba de la señal va a ser, en este caso era 2 voltios, y el pico hacia abajo es menos 2 voltios. Si yo esta señal la ingreso a Arduino, solo me va a leer los picos de 0 hacia 5 voltios. O sea, solo me va a leer la señal positiva, la parte positiva. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer aquí? Es elevar la señal, y una vez la señal esté elevada, esté dentro del rango de 0 a 5 voltios, yo ya la puedo procesar, yo ya la puedo trabajar. Al final de todo, llegó al Arduino, en este caso por cuestiones de simplicidad en cuanto al prototipo. Se quería un prototipo pequeño. Yo lo que en este caso utilicé fue un Arduino Nano. Y bueno, en este caso todo se envía a la aplicación, se enviaba a la aplicación, y en la aplicación se trabajaba y se procesaba. Déjenme ver si les puedo mostrar la programación un poco. Y también ver si puedo enseñarles, porque la estuve trabajando y no encuentro. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda con respecto al proyecto también? La parte última no se le escuchó, Giovanni, disculpen, no se le escuchó. La de Arduino, la parte del Arduino La Nano. explicación última, no le escuché, al menos yo no la escuché. ¿Puede repetir, por favor, Giovanni? Yo no la escuché. A ver, estuve comentándoles sobre lo que es el procesamiento de las señales. En este caso, la señal cardíaca, como la señal cardíaca está en el orden de los milivoltios, hay que eh, realizar cierto proceso, hay que realizar cierto acondicionamiento previo a lo que es el ingreso de datos al Arduino. Entonces, se utiliza un amplificador de instrumentación para, en este caso, bastante utilizado, bastante requerido para lo que es la lectura de señales biomédicas, señales de instrumentación. Y de ahí viene la etapa de filtrado. Los filtros pasa altas, en este caso utiliza filtro pasa alta, filtro pasa baja, utilizando rangos que trabajan, o sea, en el rango de frecuencias que trabaja la señal cardíaca. De ahí va una etapa de acondicionamiento, que en este caso, como las señales que van hasta este punto procesadas, están, supongamos, es una parte que está positiva y una parte negativa de la onda analógica.
hay que procesarla de tal forma que esta onda, al entrar al Arduino, quede en el rango de 0 a 5 voltios, tanto, digamos, esa parte negativa, esa parte positiva de la onda. Entonces lo que se hace es elevar la señal de tal forma que en el momento de ingresarla, quede en ese rango de trabajo. Entonces, yo ya no voy a tener problema que al momento de leer el Arduino y al momento de trabajarlo, no me va a leer, por ejemplo, la parte negativa, que es una parte importante al momento de hacer lectura en señales cardíacas, sobre todo. Y bueno, como yo también les había comentado rápidamente, también utilicé en este caso un módulo Bluetooth, de tal forma que el módulo Bluetooth lo que me haga es, además de enviarme la señal cardíaca, también me haga, yo pueda controlar, en este caso mediante multiplexores y mediante la aplicación, determinar qué derivación yo quiero ver, según las características que yo, de la derivación, en este caso que yo quiera visualizar. En este caso, las derivaciones que utilicé fue unipolares de las extremidades y bipolares de las extremidades. Sí, esa cuestión de ahí, utilicé en este caso multiplexores. Si se dan cuenta, por ejemplo, hay una señal aquí. Estas señales de aquí son altos enviados o bajos enviados de las entradas y salidas digitales. En este caso yo utilicé un Arduino Nano que, bueno, yo no necesitaba en este caso tantos pines, necesitaba algunas otras cosas más, pero dadas las características, un Arduino Nano me sirvió bastante. Un Arduino Uno o un Arduino Mega simplemente iban a sobrarme pines y yo lo que necesitaba, además de características, en este caso del microcontrolador, también lo que necesitaba era espacio porque quería realizar un módulo pequeño. Entonces, el Arduino Nano fue bastante ideal para este tipo de proyecto. Entonces, después aquí viene lo que son las derivaciones, las salidas de las derivaciones que van al amplificador de instrumentación que yo les había mostrado acá. Y ahí se realiza en este caso el proceso. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí estuvo, para mí estuvo claro. No sé, algún alumno, con toda confianza, que tenga alguna duda, por favor. Algo no quedó claro. ¿No? Sí, también ya quedó un poco más claro con esas aclaraciones. Gracias. Algo más, Giovanni, algo más. No, ahí ya, sí, porque el proyecto, como yo le comenté, yo lo probé y estoy metiéndole Correcto. mano en estos días. ¿Puede hablar también un poquito más sobre las otras plataformas como Pi, como Raspberry Pi. A ver, bueno, ¿qué Blake Pi, sucedía con Raspberry Pi? por favor? En este caso, Pero explíqueles bien qué es Raspberry Pi, o sea, no para como introducción, ¿no? sí, como una especie de introducción. En el caso de Raspberry Pi, bueno, nosotros inclusive hablamos un poco, hace ya bastante tiempo, que Raspberry Pi se la tomaba un poco como una especie de computadora, digámoslo de esta forma. Tiene unas características, digamos, bueno, no de memoria, porque la memoria se la tiene que añadir, pero en este caso de RAM, en este caso de frecuencia de proceso de datos, de lectura de datos, la cual es similar o semejante a una computadora, hablamos de hace 20 años, pero igual considerando las características en un controlador, en un módulo pequeño, es bastante considerable. La diferencia en este caso de Raspberry Pi con Arduino, Arduino generalmente, y a la final lo menciono porque ya lo han de haber escuchado probablemente. En este caso, la diferencia entre ambos radica en el que yo puedo, en este caso, digamos, programar ciertos comandos para módulos o para sensores o para, bueno, cuestiones de este índole en Arduino y me va a servir. O sea, básicamente yo con Arduino yo puedo programar sensores, puedo programar módulos y me va a funcionar. Con Raspberry Pi, yo lo que puedo hacer es programar secuencias, digámoslo de esta forma. Yo, por ejemplo, hay proyectos open source, por ejemplo, de asistentes inteligentes, de inteligencia artificial, de deep learning, basados en deep learning, perdón, en el cual
pueden estas secuencias programarse en el Raspberry Pi, y estas secuencias programadas en el Raspberry Pi pueden trabajar en conjunto con Arduino, y que yo tengo con todo esto una casa domótica, digamos así. Yo puedo programar o automatizar ciertos procesos trabajando en conjunto con estas dos placas. Inclusive hay muchos proyectos en domótica que se combinan con estas dos cuestiones. ¿Qué más puedo hacer? Yo hace tiempo, por ejemplo, utilicé, cuando vi la materia de microcontroladores, una caja de videojuegos, por ejemplo, esas que habían antes, las tipo arcade, las máquinas arcade. La programación de los juegos, la programación en este caso de los juegos la utilicé para la Raspberry Pi. O sea, yo trabajaba ahí, y el módulo para control, en este caso de los mandos, y el control de las señales, porque en este caso también tenía un lector de monedas, lo utilicé con Arduino. Entonces, a lo que yo voy es que esta combinación, si se la utiliza bien, yo puedo llegar a mezclarlas, a combinarlas y a cumplir a la final cierto propósito que yo quiero utilizar. Muchas de las combinaciones, inclusive como las que nosotros vimos ahí, por ejemplo, una CNC, también pueden combinarse en esta forma. Yo puedo comandar ciertos procesos, ciertas formas en el Raspberry, y los controles de los motores, por ejemplo, de los servomotores, o los sensores para determinada señal, que también existen en este tipo de máquinas, las CNC, yo también los programo con Arduino. Para proyectos mucho más grandes siempre, bueno, no siempre, pero sí se suele combinar este tipo de placas, tanto la placa de la Raspberry Pi como la placa de Arduino. Como ya les comentaba, un ejemplo práctico bastante idóneo, digámoslo así, es esta combinación para los que son las casas domóticas. Muchos ejemplos de domótica se trabajan con la Raspberry Pi y con el Arduino Uno. Como ya les había comentado, había un proyecto inclusive que había visto hace poco, que era de open source, que la programación en Python se metía en el Raspberry Pi, y se tenía ahí un asistente virtual. Entonces, esa es la ventaja, esas son, digamos, de manera generalizada un poco las diferencias entre ambas, y por qué se utiliza de cierto modo uno y por qué se utiliza de cierto modo otro. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que ustedes deseen que se les explique más? ¿Alguna explicación más, jóvenes? A ver. Giovanni, ya los jóvenes están en capacidad de manejar Arduino, o sea, están... Pues sí. Giovanni. ¿Sí? No, le pregunté, ya los jóvenes están en capacidad de hacer O proyectos. sea, generalmente hay que practicar, para lo que es el manejo de Arduino hay que practicar bastante en ese sentido. Hay que, como todo. Entonces, hay cierta lógica en la programación que hay que aprender, y más que aprender, practicarla. Entonces, con los ejemplos que ya vieron, pueden tener alguna idea. Con los ejemplos, inclusive, no que hay en el IDE de Arduino, con las librerías, uno se puede basar en cómo programar y cómo realizar este tipo de proyectos, digamos así. No van a hacer ahorita un proyecto macro, pero al menos encender un LED sí podrían. Correcto, Es con lo que se empieza, claro. correcto. Ujú. Está bien, está bien. Pero antes de aprender, profesor, buenos días, ya nos enviaron el proyecto de la parte práctica con Arduino a programar un sistema de encendido de alarmas controlando Correcto, claro. Pero ¿cree que le ha valido en algo la explicación del ingeniero Santa María hoy día? ¿O? Sí, bastante clara, pero ya como que ya nos tocó aprender como que obligados esto anteriormente, ya debido al proyecto. O sea que estuvo mal hecha la planificación del tema, era que se les dé antes entonces, ¿o no? Exacto, sí. hubiera ¿Cuánto sido tiempo Sí, antes? profesor. Confirmo eso, profe. Está ¿Cuánto mal tiempo diseñado. antes? Yo Por creía ejemplo, que profesor, una semana este, antes o 2 semanas antes. 2 semanas antes, no para, 2 semanas Sí. por lo menos. para o al modificar inicio el del segundo programa. parcial, profesor. Perdón, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Al inicio del segundo parcial, porque toda Perfecto. la parte del segundo parcial es del Arduino en el proyecto, profesor. Vea eso. Entonces está mal planificado entonces
el programa. Sí. Gracias por el dato. Vea, yo no sé. Porque lo que vimos fue como que súper completo, o sea, bastante información que hubiéramos podido utilizar en el proyecto, pero nos tocó de ir investigando como que parte a parte para entregar. El día de Bueno, ayer, justamente. qué pena, vea, qué pena lo que me cuentan, qué pena. O sea, entonces voy a modificar el programa para los siguientes semestres. En todo caso, bueno, Bueno, la explicación estuvo chévere, profe. estuvo chévere. Sí, bastante explicativo, se entendió todo el tema. Vea Giovanni, ¿sí ve? Ahí está. Bueno, yo le agradezco, Giovanni, por su colaboración. Espero que los alumnos hayan aprovechado al máximo, aunque como dicen a destiempo, pero bueno, se pudo haber tapado quizás algún bache, algún vacío. Ya, Giovanni, gracias por su Listo, ingeniero. presencia, ¿sí? Listo, ingeniero, gracias. Bueno, agradezcámosle al ingeniero Santa María, por favor. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas Gracias. 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 Ok. Bueno, entonces